Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Imagínate que hace varios años te detuvieron, acusado de terrorismo, y te llevaron a un cuartel militar, donde te sometieron a brutales torturas. Imagínate que después de un tiempo se dieron cuenta de que no eras terrorista y te soltaron. Sabes que tuviste suerte, pero igual te sientes mal porque a muchas personas no les pasó lo mismo, sabes que otros fueron asesinados y otros más desaparecidos para siempre. Pero el conocimiento de tu suerte no alivia el recuerdo del dolor y la humillación que sufriste. Son los testigos del caso Los Cabitos, que acompañaron a los jueces, fiscales y abogados a la inspección ocular de la base militar y a los centros de inteligencia conocidos como las Casas Rosadas, lugares que se convirtieron en centros de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada en los años iniciales del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000. La sala recogió el testimonio de 9 personas, un periodista, un abogado de derechos humanos, una víctima de tortura y 6 familiares de detenidos desaparecidos. Los testigos relataron, desde su propia experiencia, los hechos de violencia que vivieron en Huamanga en el año 1983. El testigo cuenta lo siguiente: los militares eran omnipotentes. Todos los domingos, el jefe del Comando Político Militar, CPM, General Clemente Noel, ya fallecido, participaba en el izamiento del pabellón nacional en la plaza de Huamanga, donde acudían autoridades locales y por su parte, el general estaba siempre acompañado de efectivos militares. Al finalizar la ceremonia, el general se acercaba a los periodistas, pero siempre negaba las acusaciones de la desaparición forzada de personas. Luego testificó Mario Enrique Cavalcanti Gamboa, presidente, en 1983, del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Parte de su labor consistió en recibir denuncias por detenciones y desapariciones forzadas, así como copias de las denuncias que los familiares o sus abogados hacían llegar a la Fiscalía. Esta estaba muy limitada en sus funciones en materia de derechos humanos, aseveró, no verificaba los lugares donde, se sabía, había restos humanos, tampoco hacía seguimiento a las denuncias. Esto sucedía por presiones del jefe del CPM, quien era prácticamente omnipotente. La inoperancia de la Fiscalía en esa época fue comprobada por los familiares de las víctimas en sus testimonios. Los testigos también relataron historias que corroboran el modus operandi de las fuerzas del orden al momento de efectuar las detenciones en Ayacucho en 1983, siempre a altas horas de la noche y durante el toque de queda impuesto por el CPM, decenas de soldados encapuchados, vestidos con pantalón verde claro, cafarenas negras, botas y armas largas y cortas, irrumpían en las casas de Huamanga, con gritos, golpes e insultos se llevaban a sus víctimas sin decir a dónde ni por qué. En muchos casos, fue la última vez que los familiares vieron con vida a sus hijos, padres o hermanos. La desaparición forzada de un profesor. Así pasó con Kio Clímaco, quien declaró por la desaparición forzada de su padre, Octavio Clímaco Chuchón, un profesor en Vischongo que había ido a Huamanga a cobrar su sueldo. Varios efectivos militares irrumpieron en su casa, algunos por el techo y otros por la puerta, y se lo llevaron. Al día siguiente lo buscaron en la PIP y la comisaría, pero la respuesta siempre fue la misma: acá no hay nada, acá todavía no se ha registrado. Fue con un abogado a la Fiscalía, donde le recomendaron que vaya al cuartel Los Cabitos a buscarlo, pero no obtuvo ninguna información. Ante esa situación, fue a Los Botaderos, donde los chanchos comen a los muertos, según las palabras de Kio Clímaco. Pudo ver varios cuerpos tirados, llenos de espinas, moreteados, pero no el de su padre. Hasta ahora él sigue desaparecido. 2 familias destrozadas por la desaparición de sus familiares. Walter Rómulo Cueto Wamancusi fue detenido y desaparecido el 8 de noviembre de 1983. Así testificó su madre, Isabel Wamancusi, y su hermana, Gladys Cueto. Era de noche, todos estaban durmiendo cuando efectivos militares irrumpieron en la casa. Gladys, quien tenía 17 años en ese momento, testificó que despertó abruptamente, pues los militares la comenzaron a golpear. Vio a su mamá parada contra la pared, con las manos hacia arriba. De reojo vio que su hermano, con los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás, era llevado por las fuerzas de seguridad. «Mamá, se están llevando a Walter», exclamó, lo que motivó que uno de los efectivos le diera un culetazo en la espalda. Se quedó calladita, recordó, en medio de un llanto desconsolado. No les permitieron hablar, tampoco les dieron razones de por qué se estaban llevando a su hermano. Madre e hija lo buscaron en la PIP, la comisaría y el cuartel Los Cabitos. Allí solo recibieron negativas y amenazas de muerte. Días después les informaron que su hermano había sido asesinado, que lo buscaran en el botadero Puracuti, pero no lo hallaron. «Hasta ahora no sabemos nada», exclamó Gladys ante el tribunal. A pesar de que la familia hizo la denuncia por desaparición forzada, ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad les dieron importancia. Años después, en 1998, Gladys y su familia tuvieron información sobre el asesinato de su hermano. Un hombre les contó que estuvo detenido con varias personas, todos con los ojos vendados.
Llamaron a 4 por su nombre, entre ellos a Walter, los desnudaron y los ajusticiaron en Puracuti. Luego les echaron ácido, quizá por eso nunca lo hallaron. La señora Isabel Wamancusi se dirigió al tribunal en quechua. Contó a los magistrados que no solo había perdido a su hijo Walter. En 1990, su hijo Julio César, de 15 años de edad, fue asesinado por militares frente a su casa. Habían llegado hasta allí para detenerlo, pero logró escapar, incluso esquivó las balas, pero no por mucho. Unas cuadras más allá, la señora halló muerto a su hijo, su cuerpo inclinado sobre una piedra, con una bala en la cabeza. Denunció el asesinato a la fiscalía, pero el caso fue archivado. Entre lágrimas, la señora Wamancusi finalizó su declaración exigiendo justicia. Afirmó que sigue buscando y seguirá buscando, hasta que le digan por qué a uno de sus hijos lo desaparecieron y a otro lo mataron. La audiencia continuó con el caso de Oswaldo Cárdenas Quispe, detenido y desaparecido el 30 de noviembre de 1983. Declararon sus hermanos Magdalena y Efraín, y su madre, Eleodora. La señora testificó en quechua y explicó con mucho detalle cómo fue detenido su hijo y el vía crucis que experimentó su familia al buscarlo. Lograron confirmar que Oswaldo estuvo recluido en Los Cabitos gracias a un soldado huancaíno que se conmovió por su situación y que les ayudó a pasarle comida por 2 semanas. Pero un día, este mismo soldado les dijo que se lo habían llevado en helicóptero, sin saber dónde. Cuando lo detuvieron, Oswaldo Cárdenas Quispe tenía 16 años y era escolar. Ni siquiera lo buscaban a él, sino a un tal Javier. Mientras se lo llevaban, su hermana buscó la boleta militar donde constaba su nombre y la mostró a los militares para que lo suelten. Aquí están, jefe, sus documentos, pero no le hicieron caso. Igual se lo llevaron. En la búsqueda de su hijo desaparecido, la señora Quispe se encontró con gente inescrupulosa que quiso aprovecharse de su desesperación. Una mujer le ofreció información sobre su hijo a cambio de dinero, un militar le dijo que era el dueño del cuartel y que la haría conversar con su hijo por radio si le llevaba 2 gallinas grandes. Años después su esposo también fue asesinado por militares de Chuschi. En uno de sus viajes, él se encontró con los militares. Trastornado por el dolor y por los efectos del alcohol, los insultó y les gritó, asesinos. Es lo último que pudo decir, porque fue asesinado a balazos por los mismos militares. Mauro Ramos asistió a la sala para declarar sobre las torturas sufridas en el cuartel Los Cabitos. Agrónomo de profesión, relató que tenía 20 años cuando fue sacado de su casa, el 20 de septiembre de 1983, en una redada efectuada por militares y comandada por 5 hombres vestidos de civil, con acento costeño. Una vecina que sufría de alteraciones mentales los indicó a él y 15 vecinos de la zona como senderistas. Fue llevado al cuartel Los Cabitos. Pudo reconocer varios de los ambientes, pues había hecho el servicio militar allí entre 1981 y 1982. Contó que fue sometido al colgamiento, el ahogamiento y la electricidad en la planta de los pies, el mismo ciclo de torturas que otros testigos en este juicio han relatado. Quienes aplicaban las torturas y amenazaban a los detenidos, dijo, tenían acento costeño. Fue obligado a ver cómo torturaban a 3 de sus vecinos. En otro momento presenció la violación de una joven por soldados de la tropa dentro del cuartel. A la pregunta cómo logró salir de Los Cabitos, Ramos respondió que fue gracias a su cuñado, que era miembro del ejército. Él solicitó la liberación de los 15 vecinos que habían ingresado juntos. Mauro Ramos estuvo 20 días en el cuartel y, luego, 15 días en la PIP, donde le tomaron su manifestación y lo soltaron. Sin embargo, quedó con antecedentes penales y en los años siguientes fue detenido varias veces, según él, para fastidiarlo, pues en una ocasión, sin razón alguna, lo llevaron preso hasta el Palacio de Justicia de Lima. No pudo contener el llanto y la impotencia por lo que sufrió, pues ha vivido con el estigma de ser considerado un terrorista, un asesino. Pidió a la sala que acabe esta situación ya y que se haga justicia. Los imputados no pueden tapar el sol con un dedo, dijo. Ellos sabían lo que pasaba. Cada año más viviendas se van construyendo en la explanada. En algunos casos se han levantado casas sobre las excavaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal. Pareciera un intento más de enterrar la verdad, esta vez con ladrillos y cemento. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.